Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la transmisión de este Domingo de Ramos, esta víspera de Domingo de Ramos. Tenemos aquí todos los que nos van a ayudar en esta celebración. Cada uno de ellos va a hacer alguna lectura o cumplir una función. Y mientras todos los que nos están acompañando a través de la transmisión, esperemos que tengan sus palmas y podamos participar todos juntos del comienzo de la Semana Mayor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso recordamos con toda fe y devoción esta entrada salvadora. Sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible, montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, al comenzar esta Semana Mayor, este día que celebramos el Domingo de Ramos, pues tenemos que ir meditando sobre varios símbolos, varios signos que nos enseña esta celebración. Por principio de cuentas tenemos que Jesús va entrando a la ciudad de Jerusalén. Es una entrada triunfal. Jerusalén, como ustedes saben, era la ciudad que amalgamó y que era el centro religioso de todo el pueblo de Israel. Era el lugar donde se construyó el templo. Jerusalén, su raíz semántica, quiere decir ciudad del gran rey. Y simbólicamente entra Jesús triunfante, porque es el nuevo rey. Pero ¿cómo es su reinado? Pues su reinado es el de una persona sencilla. Él entra montado en un burro.
la gente, como dice la lectura, lo aclamaba. Jesús ya llevaba tiempo en su ministerio y conocían sus obras, y pues muchos pudieron reconocerlo como Mesías. Y entonces, en ese reconocimiento, pues con ramas de olivo, pues tapizaron el camino donde pasaba Jesús en forma de darle honor, de darle pleitesía. En ese sentido, nosotros, fue una entrada triunfal, una peregrinación. En ese sentido, nosotros el Domingo de Ramos, la tradición nos dice que hagamos una peregrinación con ramos de olivo, recordando un poquito, personificando, tratando de vivir esa idea, porque en realidad, pues esto del Domingo de Ramos es como la introducción a un libro, en este caso, el libro de la Semana Mayor. Y siempre en la introducción de un libro, cuando uno lo lee, uno puede informarse más o menos qué hay en el libro. El autor te da una guía como para que tú, cuando entres a leer el libro, no te pierdas aquí de tanta información y tengas una visión general, y en los detalles ya no te vayas por las ramas, sino sepas a dónde va el autor. Para eso sirve la introducción. Entonces va hablando un poquito de todo lo que va a hablar el libro, pero al mismo tiempo también el autor dice los alcances y dice las limitaciones de este libro. En este caso, en la Semana Mayor se abre con el Domingo de Ramos, y con esto vamos a nosotros a ver, y más adelante vamos a leer la narración de la Pasión, porque es este día donde vamos a meditar cómo verdaderamente Jesús entra a Jerusalén, entra triunfal, pero no entra como cualquier rey humano, sino entra con la idea, con el propósito en la mente y en el corazón de salvarnos. Y su reinado y su realeza se da más que nada, más allá de una algarabía o de una aclamación del pueblo, su realeza se da en el trono de la cruz, cuando Él, como bien lo había enseñado tanto a los discípulos, el que quiera ser el más grande, sea el servidor de todos. Y entonces ahí Jesús se hace grande, el más grande, porque es el siervo de los siervos, es el que nos sirve a todos y a todos nos trae la salvación. Y también tenemos que aprender mucho, y vamos a ver mucho en esta semana. Vamos a escuchar la narración de la actitud de todos los personajes que engloban la pasión, y en un sentido tenemos nosotros que aprender a identificarnos con ellos, tanto los que van a salir triunfantes como también los que van a salir en derrota, porque bien se dice, ¿no? Uno puede aprender de los buenos ejemplos, pero también puede aprender de los malos ejemplos, para uno saber lo que no tiene que hacer. Así que ahí tenemos una prueba o una muestra. Y aquí hoy, por ejemplo, nosotros podemos personificar a ese pueblo de Jerusalén, que un día aclamó a Jesús y le dijo: Hosana al Hijo de David, y lo gritaba y lo aclamaba como el rey. Tiempo después, esas aclamaciones, ¿en qué se convirtieron? En un crucifícale. Y es que así nos pasa, y fíjense, esta es una también meditación simbólica de esa peregrinación que nosotros vamos teniendo en la vida. En la vida, desafortunada o afortunadamente, nosotros tenemos o estamos caminando a través del tiempo, el tiempo de nuestra vida. Y mientras estemos en el tiempo, se van sucediendo los acontecimientos, se van sucediendo los momentos, y en los momentos un día podemos ser fieles a Dios y al otro traicionarle. Desafortunadamente, mientras no lleguemos a la eternidad en la que nos hayamos salvado, no podemos aspirar a un momento que digamos, bueno, ya a partir de aquí voy a ser fiel a Dios para siempre, no voy a fallar nunca. Claro, con nuestro esfuerzo y con nuestra perseverancia podemos llegar a ese momento, podemos perseverar en esa entrega, pero todavía siempre, mientras estemos en el tiempo, existe el riesgo de que nosotros fallemos. Y así pasa. Muchas veces esas bendiciones que le damos a Dios luego se convierten en fallas nuestras. O al revés, viéndolo de manera optimista, esas caídas muchas veces se convierten en ocasiones para la conversión, para el cambio. Así que tenemos que ver esto como una oportunidad, y que no seamos como aquel pueblo que un día aclamó y bendijo a Dios y después fue y lo crucificó. Al contrario, que de nosotros más bien
de nuestra actitud tal vez pecadora o tal vez menos perfecta, aspiremos en nuestra peregrinación en la tierra a la santidad, aspiremos a una actitud que progrese de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo bueno a lo santo, de lo santo a lo pleno, ¿verdad? Que así sea, y que nuestra peregrinación, pues así como lo aclamaron Rey, hoy nosotros ahorita que vamos a hacer el canto y que vamos a peregrinar aquí chiquito hacia el altar, ustedes a su lugar, ¿verdad? Y todos los que nos están viendo pues ahí en sus casas, que hagan una pequeña peregrinación, que nos haga recordar, que nos haga meditar, ¿no? Que yo tengo que en este caminar en la tierra, tengo que serle fiel a Dios, y tengo que introducirme ahora en la meditación de la Semana Mayor, pues profundizando con profunda gratitud a todo lo que Jesús hizo por mí, a recordar la salvación que nos trajo a través de su sacrificio, a través de su servicio. Así que vamos a aclamar a Dios entonces con nuestros cantos. Alzaos puertas, alzad los dinteles, puertas eternas, debe entrar el Rey de la gloria, de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, valiente en la batalla. Valiente en la batalla. Y nosotros somos su iglesia, y nosotros somos su iglesia, que hoy viene a tu presencia, que hoy viene a tu presencia, que busca tu rostro, oh Dios de Jacob, oh Dios de Jacob. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo he opuesto resistencia y no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y me dicen: confiaba en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven, ayúdame, no te aquejes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre le adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz,
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora?
Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprehéndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro, por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo:
No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos todos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte,
el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues a través de la lectura de la Pasión, a través de introducirnos en la Semana Mayor, vamos, como hemos dicho al principio, vamos a hacer un verdadero alto. Esta es la cumbre de la Cuaresma. El que hayamos leído ya la Pasión es una forma también de avisarnos de que ya es momento de, ahora sí, verdaderamente entrar en una profunda reflexión, en una profunda meditación. Y quisiera yo destacar de la meditación de la Pasión 3 cositas, 3 puntos. El primer punto es ver y contemplar, darnos cuenta cómo verdaderamente la cruz viene a ser como algo que revela muchísimas verdades, sobre todo revela muchísimas actitudes. Podríamos decir que la cruz es una recapitulación de toda la historia humana, desde el principio, desde la caída hasta la redención y hasta la plenitud de los tiempos, hasta que la humanidad logre su final victoria, o finalmente logre su victoria. Y digo que es una recapitulación porque si uno ve en un detalle muy sencillo que nos muestra la cruz, está la clave de todo lo que Jesús nos quiso enseñar y está el resumen de toda su vida. Finalmente, si uno ve qué sucedió con el primer pecado que finalmente terminó en esto que podríamos decir humanamente, podríamos calificar como una tragedia, pero que finalmente fue algo que nos trajo, fue la mejor de las victorias, la victoria que nos trajo la salvación. Pero ¿qué es dónde empezó esto que llevó a Dios a llegar a estos extremos, a llegar a este límite que rompe todo lo que nosotros podíamos llegar a entender? Porque pensar que Dios dé su vida, que el que es la vida muera, pues es algo que rompe toda lógica. ¿Qué hizo que las cosas llegaran a este punto, a este extremo? Pues recapitulemos desde el principio. ¿Qué es lo que sucedió al principio? Pues se cometió el primer pecado. Y si uno analiza, por ejemplo, el momento de la tentación,
tú te das cuenta de la primera tentación, el primer pecado, tú te das cuenta de que en el momento en que la serpiente tienta a Eva, hay dos cosas que embargan el corazón de Eva. La primera cosa es una profunda desconfianza de Dios, una profunda separación de Dios. Ya cuando el diablo empieza a sembrar la duda en el corazón de Eva, ya ahí había una separación de Dios. Esa es la primera cosa, una profunda desconfianza. Y la otra, podremos decir, una profunda soberbia de parte de ella, porque ella en ese momento pensó en sí misma, temió por su propia seguridad, vio en aquel fruto prohibido pues una falsa esperanza, y creo que a Eva le faltó esta valentía de decir no, esta valentía de sacrificarse. Y digo, nosotros podemos contemplar a Eva y casi tirarle de piedras, ¿no? Mugrosa Eva nos tiene aquí sufriendo, ¿verdad? Pero si te das cuenta, si nosotros lo meditamos, cada vez que nosotros estamos caminando por el mundo, la cruz nos marca la diferencia. Nos marca la diferencia porque si tú te das cuenta, muchas veces nosotros caemos exactamente en esa sencilla situación, muy sencilla. En otras palabras, si Eva no quiso sacrificarse, si Eva no quiso renunciar a sí misma, si Eva no tuvo la valentía de confiar en Dios, ok, si tú no lo haces, entonces yo sí lo voy a hacer. Y Dios viene, se encarna con el fin de decir, bueno, tú eres cobarde, yo no. Y mira, que pensemos que tal vez a Eva le era muy sencillo, para nosotros no es tan complicado, no es una situación tan difícil. Jesús sabía que lo iban a matar y lo iban a matar de una manera violentísima. Sabía perfectamente lo que le iba a pasar y obviamente el optar por sacrificarse, hay un abismo de diferencia. Le fue difícil, dudó, temió y sin embargo, valientemente se dirigió a cumplir su misión. Valientemente, qué contraste, detrás de la cobardía de Eva está la valentía de Cristo, que sí se aventó y dijo, venga la cruz. Y creo que nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Somos cobardes y no queremos agarrar la cruz. Y ahí estamos de tibios. Y eso marca la diferencia entre los que somos de Dios y los que no. Pero ¿cómo ha sido que ha tenido que ser Dios mismo el que venga a decir, bueno, no te vas a sacrificar tú, bueno, entonces me sacrifico yo? ¿No vas a amar tú? Bueno, entonces yo te voy a enseñar cómo se ama. Y ahí está. Algo que nos ilumina, que de forma muy sencilla nos está diciendo lo que nos falta. Nos falta el carácter, nos falta la valentía, nos faltan los pantalones y la falda bien amarrada para hacer las cosas. Y dejar de ser cobardes. Y confiar en Dios. Jesús nos enseña estas grandes lecciones. Y la pasión es muy importante que nosotros repetidas veces la estemos meditando, repetidas veces contemplemos, para que nos enseñe el camino. El camino de la cruz es el camino. No hay atajos. Tenemos todos que asumir la cruz. Y vamos, es que es una cosa también medio absurda, porque ¿quién carece de cruz? ¿Podemos evitarla? No se puede, la cruz está, no te la puedes quitar, la vas a tener. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a hacer que te aplaste o la vas a tomar? Mejor es tomarla. Si ya la tienes, mejor aprovéchala. Si tenemos que la opción, si constantemente se nos ofrece la opción de renunciar, pues órale, renunciemos. ¿Qué va a resultar de eso? Esta Semana Santa nos va a enseñar. Vamos a introducirnos en la profundidad del sufrimiento que vamos a contemplar en esta Semana Santa, porque después de saber
¿Cuál es el resultado de esa opción? Pues obviamente ve uno que vale la pena, porque finalmente sí, Jesús sufrió, sí, Jesús murió, sí, Jesús se sacrificó, sí, Jesús optó valientemente y se metió al fuego y órale, va. Y le fue terrible. Pero no hay que olvidar, y siempre Jesús se lo anunció a los discípulos una y otra vez, y los discípulos se hacían tontos, no querían escuchar. O escuchaban nada más lo de la cruz. Pero siempre Jesús terminaba con este anuncio: y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. ¿Valdrá la pena cargar la cruz? Oye, sí. Después vas a resucitar. Aviéntate. Y ahí está esa parte que le faltó a Eva. Confía. Si tú te separaste de Dios, ya la perdiste. Si te uniste a Dios y asumiste lo que Dios te estaba pidiendo, ¿qué hubiera pasado si Eva hubiera dicho, bueno, espérate, aquí ya estoy medio dudando, espérate, déjame le pregunto a Dios porque esto ya no lo entiendo bien? Otro gallo nos cantará. ¿Pero qué es? Es confiar en Dios. Dios no nos va a sacrificar así per se. ¿El sacrificio para qué es? Es para aprender a amar, para aprender a renunciar. Y vean que hay muchas cosas que amenazan nuestra vida, hay muchas cosas que amenazan nuestro confort, nuestra zona de confort. No hay que temer a nada, absolutamente a nada. Quien confía en Dios, yo digo, como aquellos que se veían amenazados por Nabucodonosor, eso lo leímos la semana pasada. Nosotros no vamos a optar por traicionar a Dios, por servir a tus dioses, le decían a Nabucodonosor. No vamos a hacer eso y no vamos a traicionar a Dios, porque sabemos que Dios nos va a librar, y si no nos libra, de todos modos no vamos a traicionarlo. ¿Qué estaban diciendo esos señores? Una profunda confianza en Dios. Si Dios nos ha de librar de los peligros que amenazan nuestra vida, qué bueno, hay que confiar en eso. Pero si no, no importa, porque sabemos y estamos convencidos, Jesús resucitó, superó la muerte, hay vida después de esto. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a desconfiar? ¿Por qué no vamos a optar por cumplir la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque sea difícil? No hay razón. No vamos a caer a un vacío. Tenemos una promesa que Dios cumple, siempre las cumple. Vamos a aprender esta lección de la Semana Santa, vamos a introducirnos, vamos a hacer un alto verdadero, vamos a hacer una verdadera interiorización de las cosas, y aprovechemos esta cuarentena. Bendición de Dios, porque ahora sí tenemos el tiempo para verdaderamente, ahora sí, vamos a vivir una Semana Santa bien vivida, bien meditada, bien sentida. Yo les aseguro que si nos introducimos en la cruz, si aceptamos la cruz, si nos introducimos como Jesús en el Calvario, yo les aseguro, vendrá una Pascua florida, hermosa, bellísima. Vamos a introducirnos. Y que esto nos sirva, ¿no? Para que en nuestra vida se nos van a presentar muchos momentos como los de Eva, muchos. Yo creo que se nos presentan todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿te sacrificarás? ¿Optarás bien? ¿Qué vas a hacer? La cruz marca el camino. La cruz es la lección. La cruz es la herramienta perfecta para salir triunfadores. Así sea.
Hagamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. Después de cada petición diremos cantando. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega como Jesús. Oremos. Kyrie eleison. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Oremos. Kyrie eleison. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría de la resurrección. Oremos. Kyrie eleison. Por todos nosotros, reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Kyrie eleison. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y concédenos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios es amor y es mi Padre. Dios es amor, qué amor tan grande. Dios es amor, qué amor tan grande. Bendito amor, qué amor tan grande. Dios es amor y es mi Padre. Dios es amor, qué amor tan grande. Dios es amor, qué amor tan grande. Bendito amor, qué amor tan grande. Gloria a mi Padre, gloria a su Hijo, gloria al Espíritu de amor, gloria a los tres y a un solo Dios. Bendito amor, qué amor tan grande. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En acción de gracias por el aniversario número 22 de matrimonio de Patricia Aguilar y Alberto Jesús Buenrostro, por el cumpleaños de Gabriela Valderas, por el cumpleaños de Román Ruiz, por Selene, el doctor Arratia, por los médicos y personal de la salud, especialmente por los que intervienen en los abortos para su conversión, por Adriana Jennifer Castro Arratia, Carmen María Meyer Castro, Miguel Ángel María Meyer Castro, Carmen Arratia Sordo, Jaime Castro Verduzco, Fabiola Castro Arratia,
Alejandro María Meyer Castro, Lucía María Meyer Castro. Por el cumpleaños de Antonio Pérez Monroy, por Raúl, hijo de María, por la familia Malibram, porque se termine el coronavirus, por todos los infectados y los que han muerto y por las ánimas del purgatorio, por la familia de Ana y por Alonso Aviña, por la salud de la familia Zamora, la familia Zamora García, Zamora Nájera y Fish Zamora, por los trabajadores de la salud, por el señor Gregorio García y familia, por Rocío Luna y familia, por la comunidad de la Capilla de la Divina Providencia, por el Papa y los sacerdotes, por Enrique Santana Olvera, Enrique Santana Ortiz, Alma Ortiz Ortega, Daisy Santana Ortiz, Andrei Santana Ortiz, Jesús Olvera, René Mendoza Hernández, por los gobernantes de México, por Ecuador, por la salud de Margarita García Ramírez Petra Cuentas, por Lina Malibrán Rangel, Caridad Medina Sosa, María Ernestina Caballero Ávila, José Mercado Ángeles, Gregorio Guzmán, Sofía Álvarez Fernández, por los enfermos del mundo, por el trabajo, por las necesidades de esta comunidad, por las intenciones y necesidades materiales y espirituales de los catequistas de Santana, por el trabajo de Benjamín Bogosh. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Jaime Ávalo Heyman, Emilia González Valdés. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Domino nostrum dignus ut intres ut tectum meum. Sed tantum dic verbo et sanavitore meum. Quiero que vengas a mi corazón. Tú me libraste de morir. Eres tú el camino, la verdad y la vida, oh Jesús. Bendito seas mi Jesús. Eres el sol que me alumbró, el camino a seguir. Bendito seas por ese amor que tú me das, que tú me entregas hoy. Te llevamos en nuestro ser e iremos al mundo a vivir como hermanos por amor. Bendito seas mi Jesús. Eres el sol que me alumbró, el camino a seguir. Vamos a hacer allá en casa la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, que se hunde en la nada, mas tu santa presencia, ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. A la aclamación le vamos a contestar, amén. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios les acompañe, hermanos. Igualmente. Es verdad, ya hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, 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 Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero, quieres todo lo que tengo. Oh, oh, oh. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero.